Bueno, nosotros habíamos Ahí estoy grabando. como bueno, estamos viendo un poco la historia de la kinesiología en la materia, lo que también hablamos y revalorizamos el vínculo que se genera entre dos personas, más allá que uno le toque darle una mano al otro porque es el kinesiólogo y el otro que en ese momento tiene un padecimiento, pero no dejan de ser dos personas que tienen que formar un vínculo. Y ese vínculo es importante para, por lo menos, empezar a llevarse, relacionarse y tratar de... Sobre todo el que sufre, viste, que necesita ser atendido como persona. Exactamente, como persona. Lo que pasa en el hospital de Patagonia, yo fui atendida 2 veces en el CIPA. Y para mí es lo mejor, ¿viste? Porque la gente que me atendió, que no era por mí, era a todos igual. Y eso es lo que necesita el enfermo, ¿viste? A veces no lo podés curar, como pasa con todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, el asistente social, yo trabajaba acá en Municipalidad en Cultura y como no teníamos espacio físico, trabajábamos en 2 escritorios, el asistente social y yo. Y ella los atendía mal a las personas. Yo le decía, es que no les puedo dar solución, me decía, pero escuchalo. Si a veces no se necesita dar solución, a veces necesita que lo escuches y con eso no se van contentos, pero se van con el corazón un poco más agradecido, que es lo que necesita la gente, ¿viste? Sí. Porque si encima que no tenés te tratan mal, o encima que estás enfermo te tratan mal, o no te ven, no te registran, es grave. Sí, eso es verdad. Muchas veces Yo no sé cómo será en otros hospitales, pero acá en Patagones se siente que el vecino forma parte del hospital. Así que eso es un poco o mucho lo que tenía Sati, ¿no? Claro, nosotros en esa historia de la kinesiología dijimos, bueno, nosotros acá tenemos historia. Si bien no se llamaba kinesiología, había gente que atendía, que hacía por ahí lo que hoy es parte de la kinesiología, y gente que ha dado su vida, su obra. Bueno, acá estuvo el CAI, El CAI tenía, yo he ido de chica porque mi padre tenía el hotel que ahora es el banco, la sucursal del Banco Provincia de Patagonia en la esquina. Y enfrente estaba el consultorio de CAI. Así que de chica me llevaban allí. Y hablaba tan fuerte que uno escuchaba lo que pasaba dentro del consultorio, ¿viste? De las enfermedades yo no te puedo decir porque no entendía nada. Pero me acuerdo siempre que él decía, y se ve que la persona le preguntaba cuánto le debía. Primero te curás y después vemos. Ese era el concepto que tenía CAI. A tal punto que andaba en un auto que se lo habían comprado los vecinos porque no tenía auto. ¿El CAI no tenía auto? No, a él le traían, a veces le pagaban con pollos, con gallina, gente de campo. Claro, claro. Pero él era feliz y era un gran médico, gran médico. Entonces uno se crió en ese mundo, ¿viste? En el mundo del dar, del vecino al vecino, del saludarnos, del que todo tiene que ver con todo y todos somos uno dentro de la comunidad. Y así van surgiendo las cosas. Entonces, ¿Y acá dónde atendía acá? Ahí en su casa, ¿En su casa? frente a mi casa, frente al hotel. Yo te digo frente a mi casa porque nosotros vivíamos, y en el fondo donde estaba su casa, era el fondo del hotel donde estaban las leñas para las estufas, y ahí jugábamos nosotros, que era el único lugar donde nos dejaban jugar, porque los chicos molestamos en un hotel, ¿viste? Claro.
Pero era un hombre muy solidario, toda su familia, porque después él trajo a toda su familia, sus hermanas, una de sus El primero hermanas. viene solo acá. Claro. Y después vinieron sus hermanas, su hermano, sus hermanos. Y toda su familia quedó acá. Se los trajo a todos de Buenos Aires. Y después, ¿Y él acá tuvo familia? sí, tuvo una hija, Manuela, que vive en Las Flores en este momento, pero a veces viene. Yo la suelo ver en la cooperativa, que es nuestro club social, ¿viste? Sí, sobre Pedro Cay lo único que encontramos fue una entrevista hecha a Manuela en internet, y después una estudiante nos consiguió unos artículos de diario que hablaban de Pedro Cay, pero bueno, muy poquita información hay. ¿Y no fueron al museo? Esas fotocopias son de la información que hay en el museo, pero muy, muy reducida, digamos. Esto de la historia de cómo llega acá y un poco sí este perfil solidario que también Yo no sé tenía, si... y un poco más, digamos. Sí, lamentablemente las figuras importantes en el sentido de figuras comunitarias se pierden, y como no quedan registros impresos sobre todo, Claro. porque el museo es un gran recopilador de este tipo de material, pero a veces recibe, es decir, tiene lo que recibe, Claro. no puede salir a buscar, y menos antes. Antes había un solo diario. Sí. A nosotros nos digamos, el libro Crónica de un ángel a pedal, no, digamos, realmente es exhaustivo en sí mismo. Nos resultó muy útil para la cátedra, porque realmente se rescata datos de la historia y estas anécdotas, ¿no? Que son por ahí lo que Yo más las difícil anécdotas las tomé de un libro del padre Entraigas, porque el padre Entraigas escribía mucho, porque los curas tienen la facilidad de que si escriben le dan el tiempo que quieren para escribir. Ajá. No hacen otra cosa nada más que escribir. Entonces producen, investigan. Y ese libro es un libraco gordo y muy pesado para su lectura. Pero yo rescaté un montón de material, porque como Satie era salesiano y Entraigas también, ellos han defendido mucho la acción de los salesianos, sobre todo en la Patagonia. Entonces yo tomé esas anécdotas que me parecen imperdibles y traté de hacer un libro, como te contaba, un libro que sea o que fuera accesible a todo el mundo, que contara el cuentito, entre comillas, y que dejara un poco de lado el aspecto religioso, aunque no se puede obviar, pero que destacara fundamentalmente su acción como enfermero. ¿Por qué? ¿Qué la motivó a hacer eso? Mira, Satie era muy amigo de mi abuelo, Ajá. mi abuelo Casadei. Ellos venían de la misma región de Italia, de la Regia Emilia. Y cuando murió mi abuelo, que murió muy joven, quedó mi papá, que tomó la posta. En la amistad y la ayuda, Satie, porque a Satie había que ayudarlo mucho porque no tenía nada. Claro. Y lo amaban en mi casa. Mi mamá mostraba una cicatriz que tenía, no sé qué le había pasado. Esta, decía, me la cosió don Satie. Era, viste, el escudo. Y acá muchísima gente que te contaba cosas. Me contaba una señora dueña de una librería, que a ella la operaron de apéndice y se acordaba cuando demolieron el hospital San José frente a la plaza porque el obispo quería un lugar céntrico para su ampuloso edificio. Se tuvo que ir con sus enfermos a pie hasta lo que era en ese momento la chacra de los curas.
la quinta de los curas, que es donde está el Don Bosco ahora, Claro. Que eran lejísimos en esa época. con las Ahora camillas, todo tierra, era eso. todo tierra, ni Tierra, yuyo, calle, ni nada. la quinta. Dice que como no tenían camilla, me contaba esta señora, ¿viste los elásticos de las camas de antes que eran con alambre? Sí, alambre con resorte Eso repesado. eran las camillas, ahí llevaban los enfermos. Y él nos dijo, bueno, no dijo nada y empezó a levantar otra vez su hospital. ¿Cómo iban a tener enfermos en el centro de Viedma? Y hicieron esa mole para un cura, para dos, porque estaba el obispo, que siempre son gordos porque no trabajan, y... Ahora es flaco. Ahora es flaco. Y el, ¿cómo se llamaba? El otro que se acompañaba siempre a Borghetti, que eran los dos. Esos dos vivían, permiso. Ahí vivían. ¿Sí? Jorgito, te llamo en un rato. No le quiero bajar el volumen porque estoy grabando. Ya está. Por el suelo. Sigamos. Perdone. Está bien. No, yo también estoy grabando, por eso por ahí suena el teléfono, pero porque no que estoy grabando. Porque no nos pudimos encontrar con Jorge Busto ayer. Cuando yo llegué al museo y no estaba, cuando él me llamó, no estaba yo. Sucede. Sigamos, chicos. Así que Sati se fue con las camillas a cuesta. Los enfermos a cuesta y los que podían caminar fueron caminando. Sí, sí. Y bueno, y así volvió otra vez. Pero él tenía una misión. Claro. Y a mí lo que más me maravilla de él es su alegría permanente, su buen humor, su humor. Claro. ¿Cómo era? Según mi papá, dice que estaba siempre, era tramposo, ¿viste? En el sentido, yo lo pongo por ahí. Sí. Le querían regalar un auto y él decía que no, porque si tenía un auto la gente lo iba a identificar y se iba a esconder y no le iba a dar plata. Entonces con la bicicleta llegaba de sorpresa. Sí, hay una anécdota que dice que él quería también ir a pedir un crédito al banco y lo que él tenía para ponerle No le garantía eran los enfermos, su capital. No, y vino a morirse a Viedma, porque las iglesias tienen defectos como tenemos todos. Él era de una familia humilde, casi siempre a las personas que son de raíces humildes le dan un trato diferente si entran al convento o al seminario. Y él tuvo que trabajar mucho en el seminario y atender enfermos, y ahí se contagió la tuberculosis. Y ya tenía ¿El seminario estando acá o estando...? No, estando en Buenos Aires. Buenos Aires. Porque él vino de 17 años a la Argentina con toda su familia. Y en Bernal. Y se enfermó de tuberculosis, entonces se lo quisieron sacar de encima. ¿Y lo mandaron para acá? Y lo mandaron en realidad a San Martín de los Andes, o a Junín de los Andes. No sé, bárbaro. Para que se muriera ya bien lejos. Llegó a Viedma y le dijeron, no, ya, además no es un clima para... Claro, para un problema respiratorio. Bueno, entonces, ¿por qué no te vas a Viedma? Y se vino acá a Viedma. Buscaban lugares donde hubiera centros salesianos. Y vino a Viedma a morir. Estaba el padre Garrone, que el padre Garrone era... Con 17 años. Tenía un poquito más en ese momento. Ya había llegado a los 20 porque estuvo... Claro. Pero listo para morir. Y el padre Garrone, él le decían el doctor, pero no era médico, pero era lo único que había. Claro. Bueno, estaba el doctor Umbre un tiempo antes, que también era otro samaritano, ¿viste? Y le dijo, si te salvas te vas a dedicar a esto.
a curar enfermos. Y vivió 50 años en Viedma. Murió a los 70 años. Siempre ayudando al otro. Así que para mí es un ejemplo, y ya te digo, por un lado, a lo mejor no lo hubiera considerado, pero desde chica sentí siempre que Don Sati. Porque estaba en el seno de tu familia. Claro. Y cuando empecé a leer la vida de Don Sati, me maravilló. Es poco frecuente encontrar tanta generosidad, ¿no? Tanto desprendimiento. Claro, era absoluto su desprendimiento. Hasta prestaba su cama para, si hacía falta un lugar para poner a alguien, digamos. Y había gente, no, la gente la quería todo, lo quería todo el mundo. Y la gente que venía del sur a verlo, ¿viste? Gente enferma de toda la Patagonia. ¿Y él los atendía todos ahí en el Don Bosco? En el hospital, hay alguna foto de los... Lo que pasa es que las impresiones no son buenas. Las fotos son bastante buenas, pero cuando las das a la imprenta no sé... Así que cuando se van de ahí, se va para los seminarios. Para la quinta, la famosa quinta de Don Bosco. Sí. La quinta de los curas, decían. La quinta de los curas. Que era detrás del centro cultural. Sí. Me acuerdo que cuando yo era chica había un arroyito, se pasaba un puentecito y ahí estaba la quinta de los curas. La costanera no existía. Ahí. No. Ni cuando yo iba a la escuela existía la costanera. Era todo quintas. Dos quintas, que terminaban en el río. Y el pueblo empezaba donde estaba el Hotel Roma. Las construcciones empezaban ahí. Así que de la 25 para allá, nada. Nada. No, del Roma para allá estaban las construcciones. Y después me acuerdo que... No, Viedma era chiquitito. La 25 para hablar Puente Nuevo no existía. No, había 2 o 3 cuadras. Estaría la Moreno, la Alvear. No sé si estaba la Alvear. Y después de la gobernación había 2 o 3 cuadras para allá y no había más nada. Así que María Auxiliadora estaba en medio de la nada. Claro, porque ese era el lugar que le habían asignado al obispado. Imagínate, el desprestigio de tener un obispado tan alejado. A 4 cuadras de... Sí, pero ellos quieren estar en el centro. Como está la catedral, los obispos son así. Podrían haber hecho un hermoso hospital para este hombre que luchó tanto. ¿Y después qué hizo Don Sati? Fue ahí a creo que se Y quedó vivió ahí. ahí. Y se quedó con su hospital ahí. Se quedó con su hospital ahí y ahí vivió hasta que murió. ¿Y estaba él solamente con pacientes terminales estaba? ¿O qué tipo de gente iba? ¿O se quedaba ahí atendiéndose? ¿Iban y venían? Era como... Había gente que permanecía en el hospital, como todos los hospitales, pero era toda gente humilde. Ajá. La gente que no podía pagar. Él buscaba, porque también tenían una farmacia ellos, que se la cerraron muchas veces porque no había un farmacéutico al frente, hasta que él fue a La Plata y rindió como idóneo. ¿Y él de enfermero dónde es que se No, él no. No tenía título. No Pero tenía. cuando estaba en el seminario ya que lo hacían trabajar Y después fue. haciendo curaciones. Además fue aprendiendo con el padre Garrone, ¿viste? No había. ¿Con el CAI también estuvo trabajando en algún momento? ¿No? ¿En Buenos Aires? No, acá, cuando estaba acá ya, Sati. Con el CAI de acá se veía. No. Yo no sé, a lo mejor si tienen que haber visto. Hay alguna anécdota. Hay una foto de no sé si una cirugía en el hospital. Porque son. El CAI no me acuerdo cuándo vino. Hay una anécdota que no sabemos si es verídica, pero... Porque CAI con los curas
Claro, pero que No, Kai no había se operado, una anécdota, que Kai había operado a una mujer que después terminó casándose con ella y Don Sati lo había asistido en esa operación, digamos, como enfermero. Porque Una cosa así. te imaginas que había re pocos médicos. Estaba 40, Kai, mucho después llegó de la Torre y este muchacho, debe tener como 100 años, Gurbay, pero llegaron mucho más tarde. ¿Y Sati venía a Patagonia? ¿O? Sí. Ah, recorría Viedma y Patagonia, ¿no? En realidad acá no atendía, Ajá. pero tenía amigos acá. Claro, como tus padres. Mi papá en ese momento, hasta que se casó con mi mamá, vivió en Viedma. Ah. Ellos vivían en Viedma y después mi abuelo compró el hotel del siglo XX que estaba en la esquina frente al Banco Provincia, no acá, sino en el banco, la casa central, enfrente que ahora está la nueva bodega, no sé qué. Ah, sí, Ahí estaba el hotel del siglo XX que compró mi abuelo. Ah. Entonces se mudaron para acá. Y después mi papá se casó con mi mamá, que era de Patagones, y ya se quedaron definitivamente acá. Pero... A Sati lo conocía de Viedma también. Sí. Además éramos, yo no estaba en eso. Era poca gente, muy poca gente. Y hay mucho romagnol. El romagnol es el de la Regia Emilia. Ah. Muchas familias romagnolas. Entonces Sati recurría a todas ellas. Los Lazzarini, los Casadei, los Malpeli, los Guidi, los... a ver qué... es una... le preguntás todo lo que hacen La Piedad, que no sé si la han sentido nombrar, que es una comida romagnola. No. Todos son de allá. Nosotros somos. Entonces los tenía... parientes son de allá, de Lemarque, de Emilia. ¿Quién? De la Marque, que está en la región de la Emilia, de Italia. Nosotros Claro, somos que quedaron en Bahía. La Emilia está en el oeste de Italia, no en el norte-norte, No, sí, sino está más al sur. en el centro está, donde está Bolonia. Ellos tienen la Universidad de Bolonia. Allí está ya, no sé si fue mamá o qué, que está el reconocimiento a Sati allá. Hay una placa para Sati en Italia. Y con seguridad. No, está. Tenemos la foto, mamá tiene la foto. Está, Sí, no. yo la vi que está. Y yo Sati digo, porque tiene un ahora nada más reconocimiento- exacto. Tiene un reconocimiento allá. Así Está que. en una iglesia. En la calle te hay después la vamos a conseguir, la vamos a rastrear. Cuando mis padres viajan allá, hace un par de años, pasaron y sacaron fotos la vamos a tratar de conseguir para acercarla a eso. Y sí, cuando uno se muere y después se hace, trasciende como trascendió Don Sati, entonces empiezan los reconocimientos. Mientras tanto, a pedalear en la bicicleta. A pedalear, porque él sí que pedaleó en su bicicletita. Sí. Por eso yo quería, cuando armamos ese libro, que le pedí a Juan Marchesi que hiciera la tapa, que es muy bella, le dije, ponele la bicicleta, porque es el signo distintivo de Don Sati. Es como en Patagones Biagietti, el pintor, que andaba siempre en su bicicleta. Hay cosas que son inseparables, ¿no? Claro. Y Don Sati era él y su bicicleta. Es un ser adorable, por eso a mí me preocupa que no lo enseñen en las escuelas, porque son figuras para tomar ejemplo. Sobre todo en esta época en que estamos tan mal a nivel humano, ¿no? Que nos agredimos y no respetamos al vecino. Copiemos un poco de los que nos dejaron estas figuras, que sin tener nada daban todo, sobre todo su tiempo, que no tiene recupero.
Pero bueno, hay otros intereses. No les interesa conocer figuras porque además les puede molestar. Como figuras de próceres, por ejemplo. Hay muchas figuras para tomar de ejemplo. Ustedes están trabajando con él porque es enfermero, pero se pueden, en todas las áreas podemos tomar ejemplos de los que nos dejaron, ¿no? Sí, sí, Los que nos precedieron, pero no interesa. Hay que seguir adelante haciendo las cosas cada vez peor. ¿Sí, Pablo? Sí, nosotros estamos también en por lo menos en mostrar y conocer que hay otra forma de relación. Yo creo que algo valores. queda. Creo que algo queda. Si a uno les muestra a los chicos lo que dejaron otros, en otros momentos históricos en los que realmente no había nada, no había nada. Todo lo que hicieron, y nosotros con todos los recursos que tenemos cada vez hacemos menos. Entonces empecemos a revertir. Por algún lado hay que empezar. Quizás sea este el momento. Yo creo que no es tarde. Empecemos a plantar una pequeña semilla y ustedes lo están haciendo. Ahí hay chicos que son muy receptivos, hay alumnos que realmente se interesan por ahí. Ellos en este primer año están formando su idea de si les gusta o no les gusta esto, capaz que no les gusta la kinesiología y se dedican a otra cosa. Pero creo que estos ejemplos de vida, pues son ejemplos de vida, ejemplos de generosidad absoluta. Exacto. Generosidad absoluta. Y de valores necesarios cuando uno trabaja con personas, me parece, porque digamos, se requiere de reconocer porque a veces no lo hacen porque no conocen los chicos. Yo tengo alumnos, yo doy clase en el Instituto de Formación Docente y charlamos con los chicos. Chicos, no saben tal cosa, no les enseñaron. Bueno, pero a mí me parece que... Entonces la culpa no es de ellos tampoco. Claro. Entonces estamos nosotros, desde nuestro lugar, para aportar algo. Que lo mejor es como seres humanos. Yo siempre les digo, a lo mejor la formación de la cátedra la pueden aprender de los libros, pero la formación como seres humanos es nuestra obligación, como docentes. Sí, eso es, una cosa es formarse, otra cosa es educarse. Uno se educa con valores, se forma con los contenidos de la materia. Pero si no te los recibí de tu casa. Yo, gracias a Dios, tuve dos padres, los dos eran docentes y me inculcaron valores. Pero en este tiempo en que todo es acelerado, que a veces los chicos no participan de la relación familiar porque no hay espacio para eso, bueno, tienen ese vacío que tenemos en una mínima parte llenar nosotros, que para eso estamos, para eso nos pagan. ¿Quieren tomar un café? Bueno, ahí traje un poquito de pastafrola yo traje pastafrola para compartir. Yo digamos, para ir cerrando un poco, Cristina, le quiero agradecer este libro porque realmente es lo que a nosotros nos ha resultado una herramienta para poder transmitir algo de esto que también nos motiva de antes, pero encontrarnos con esto nos ha abierto un camino. Me dijiste que le llegó por tu mamá. Sí, nos llega por vía familiar porque realmente no lo pudimos conseguir de otra manera, digamos, así que... Ahora te voy a dar uno para que tengan. Bueno, así que muy agradecidos por... No, yo les agradezco a ustedes porque el problema que yo tengo, yo de comerciante nada. Entonces he llevado libros a todos lados y nunca los he cobrado, ¿viste? Y me cansé. Entonces si alguno me pide un libro, acá le dejé a Patricia, le digo, pues si lo vienen a buscar que van a venir de una escuela, dáselos, ¿viste? Prefiero hacer de eso y no hacerme, amargarme con llevar a lugares
Antes eso lo hacía antes cuando era joven. No, que por ahí no queda nadie, no le dan el interés, no le dan la bolilla que uno Por quiere. ejemplo, hay libros que se han trabajado en escuelas como Painé y Juan Cruz, Sí. que se siguen trabajando en las escuelas. Lo que pasa es que me cuesta mucho reeditar, es muy caro Claro. y yo no quiero tener ningún acuerdo con los gobiernos porque no quiero tener compromisos posteriores ni anteriores. Y entonces hago el esfuerzo y junto pesito tras pesito y edito. Yo hice una edición, por ejemplo, todas estas ediciones las hice por mi cuenta. Painé y Juan Cruz, Si nosotros quisiéramos, por ahí, a través de la universidad, adquirir libros para la biblioteca de la universidad. el problema es que yo no tengo boleta, no tengo nada, ¿viste? Ahí. Lo que podemos hacer es entregárselo a alguna librería que se los venda. Sí, podemos hacer una cuestión de eso. Sí, es importante, para mí es fundamental. Bueno, piden todos los años bibliografía, entonces nosotros tenemos... Yo envié, este es uno de los libros que... Sí, pero bueno, el tema cómo lo hacen ellos para adquirirlo, ¿viste? Porque bueno, no está... listo, Claro, por ejemplo, nosotros sacamos los libros de las calles de Patagones y las calles del balneario. Estoy mal. Y los vendemos en lugares donde nos cobran. Sí, Sí. que no tenés problema. Porque nos cobran tanto y nosotros lo hacemos para beneficio de la cooperadora de nuestro instituto. Entonces no tiene sentido que si el libro vale 200 pesos, nos saquen 100. Claro. Entonces lo vendemos en una farmacia porque no nos Fui cobran. y no lo tenían Fui a la farmacia y no lo tenían. No, lo que pasa es que tienen de las calles de Vietnam. Patagones, no, de Vietnam, ¿No? del Cóndor. Ah, y el juego tiene. Sí, el juego de... Nuestra madre es una gran fan de... Sí, nosotros conocimos por mi mamá el juego de... No, pero no me avisó nada mi sobrina, porque Valeria es mi sobrina, ¿viste? La chica de la farmacia. Sí. Y yo pregunté, había empleados, digamos, Pero el año pasado. vos te comunicas conmigo ahora que nos conocemos. Ah, sí. No, es complicada toda la parte de edición y de... Salvo Painé Juan Cruz lo editó hace muchos años, hace como 30 años lo editó el Fondo Editorial Río Negrino. Claro. Y después hice una edición yo, de 1000 ejemplares, y ahora se agotó. Y tengo que empezar a juntar dólares ahora, ¿viste? Porque el peso no existe. Sí. Pero voy a hacer otra edición porque te lo piden de las escuelas. Y a mí me llena el corazón que te lo pidan de las escuelas. Un mimo al esfuerzo y al trabajo, un reconocimiento. Ahora hay muchas instituciones acá que tienen el nombre de Don Sartre. Y muchas, Sí. no- Yo era... Pensé que la estaban grabando. Patricia, ¿me van a hacer un favor? Servirle 2 cafecitos a los chicos, del que está en la cafetera. Y ahí, mira, acá tenés uno. Desenchufarla porque Esto no, para compartir. Bueno, vale, ¿Usted no participa en ninguna actualmente? Porque sé que hay bueno, el año pasado fue que salió del SAC la procesión hasta el hospital y todavía estaba ahí. no, yo no voy a hacer cosas, me cuesta caminar, necesito un kinesiólogo. Pero bueno, ahí estamos, algunos se va a ofrecer. Pero, Mira, yo tengo 73 años. Cuando pusieron el monumento a Don Sati en la esquina del hospital, que fue en el año 52 me parece, o 50, yo tenía 6, 7 años, me acuerdo
patente, porque fuimos con mis padres. Mm. Era un mundo. Nosotros estábamos, mirá que me acuerdo y era chica, estábamos en donde está la imprenta Dakar, Sí, sobre la Guido, sí. Sí. y ahí estaban. y el monumento estaba en la esquina de la Rivadavia. Sí. No, sí, Rivadavia. Era todas las calles llenas de gente, gente. Yo no me acuerdo de haber visto tanta gente en una manifestación de fe. Sí. Pero no participo de esas cosas porque no voy a leer. La tengo enfrente, pero no voy a la iglesia. No, pero no todas No, son. porque yo soy cristiana, católica, pero rezo en mi casa. Los curas no me producen ningún afecto. Pero Sati no era cura, Claro. era coadjutor. Sí, ¿Cuál? coadjutor. No había llegado a la categoría de cura. Sí. No me acuerdo. No recibió los hábitos. Claro. Necesita, porque no podía, no. Primero le costaba mucho estudiar porque no había terminado el secundario ni la primaria, porque había tenido que estudiar. Que trabajar de Trabajaba chiquito. para la familia. Por eso te digo. Y aparte le debían exigir cierto tiempo de seminarista como Sí, que lo pero a él lo mandaban para acá con la necesitaban para tuberculosis. otra cosa. Le hacían hacer el trabajo bruto. Por eso, porque a nivel iglesia, por eso yo no coincido en muchas cosas, hay toda una jerarquía. Claro. Yo me acuerdo que había una señora que decía, mi familia es familia de cura, porque te daban prestigio. No, todos los nobles tenían algún cura en la familia, ¿viste? Claro. Acá, vos, pásame acá. ¿Va llegando? Sí. Permiso. Ella es Patricia. Está. Ay, Patricia. Sin Patricia yo no vivo. Espero que no esté muy feo porque nunca le acierto con la cantidad de café. ¿Este ¿Azúcar? Sí. Te marcamos una. Azúcar edulcorante. No, le ponemos azúcar. Ah, vos sos flaco, no tenés problema. No tanto, ¿no? Estoy comiendo. Comí 80 Azúcar. kilos ya, Sí. así que No, 70, 80 kilos no. Pero bueno. Muchas gracias. Y ando medio rengo también porque ayer me fui a jugar y me pegó un tironcito en el gemelo, pero bueno. Y bueno, Sama, con gusto no pica. seguro. Fíjate si está muy flojo. No. Yo soy de... Traele su pastafrola. No, Dijo mi sobrina. Mi sobrinito era chiquito, tenía 2 años y fue a un cumpleaños. ¿Y qué comiste? Comí una torta así, Ah, de la pastafrola. qué lindo. ¿Está frío? No, está perfecto, está muy rico. Está rico. Patri. Una maravilla. Es bárbara, Patricia. Y yo vivo sola, te imaginas, con ese clavo que tengo afuera. Pero tenés ahí una terracita que es ahí. Sí, tengo Ah. terraza, sí. ¿Y tenés que subir la escalera? Sí, ¿Y te cuesta caminar? sí, pero la subo. Mi mamá murió, tenía 91 años. Y subí y bajaba la escalera. Patricia. Ayer me regalaron 2 pasteles así. Y trae la pasta Sí, fría. la tengo acá. Sí, no hay problema. ¿Eh? No hay problema. Sí, era. Porque una señora que me pidió el libro de las calles y se lo fui a llevar y no me conocí. Entonces le regalé el libro y llévese algo de la panadería. No, le digo, yo no como nada. Me regaló 2 pasteles impresionantes. Viste que cada uno tiene su especialidad. Me los comí anoche. Riquísimos los pasteles. Así es, chicos, con ¿Estás escribiendo algo ahora o no?
Ahora estamos con las calles de Viedma. Ah, Yo estoy, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy escribiendo memorias de la infancia, de personajes, lugares, situaciones. No sé si así está bien o el plato grande. Yo No, por favor. Bueno, yo no como así que... Un pedacito hermano lo traía. Ponelo para ahí, compartir. Patricia, Sí. que los chicos se sirven lo que quieren. A ver. A ver, saca el libro de... lo traía aquí tachita, así se salía. Ah, está ahí. No, corramos para casa. Ahí está. Vamos a te devuelvo la. ¿Querés más? otro? No, no. Y este lo tiene que venir a buscar de la escuela 14. Este tiene unos dibujos tan bellos. Eso lo ilustró Bettina. ¿Eh? Bettina Espigaluga. Sí. Ah. Porque este viene el dibujo atrás de ella. Una maravilla, Bettina. Pero tiene unos dibujos que son un lujo este libro. Sí, sí, no. Cuando veo el dibujo atrás, yo sé la mano de Bettina porque ya lo conozco. A Bettina la conozco sí, sí, son sus caritas. Y Bettina fue alumna mía en la escuela 30. Ah. ¿Fue alumna tuya? Ah. Así que cuando hice ese libro pensé en ella como ilustradora porque... Y fue el acierto, el hallazgo. Y esa es un poco mi infancia, ¿viste? Los lugares, los personajes, el lechero, el verdulero, los que andaban por la calle, los juegos, la payana. Se lo vaya. Y esos son mis abuelos, adelante, Ah, que bajan de un viejo barco y llegan a Patagonia. inmigrante. Y cuando yo escribí ese libro, se lo di a una compañera de trabajo del profesorado acá, del instituto. Le digo, si podés hacer algo, bueno, pasó como un año y pico, no sucedió nada. Entonces se lo di a Bettina. Cuando Bettina empezó a trabajar, esta chica apareció con los dibujos. Y son tan bellos que dije, de alguna manera, que son estos que están en sepia. Ah. Los intercalé como se hacía antes. Antes te hacían los dibujos y te ponían un papel de seda Ah, para pero no protegerlos. escatimaste en gasto. No escatimaste en gasto en este libro. Pero lo que pasa es que el libro tiene que ser cuidado, ¿viste? Claro. Pero esto lo armo yo en mi casa. Ah, sí. A mí la imprenta me imprimió los en sepia, que son 6 o 8. ¿Y vos? El resto lo imprimo yo, lo armo yo, le pongo el papelito, todo. Lo llevo a la imprenta y me imprimió las tapas. Y te lo pegan en el tren. Y en la imprenta me lo pegan Y los los guillotinan. guillotinan. Tengo muy buena relación con la gente de Minigraf, Ah, con él. con el negro Enrique. Ah. Nos conocemos desde que él tenía la imprenta en el garaje de su casa. Y es muy generoso conmigo, ¿viste? Sí, generaciones. Así que puse las dos y hice unos chiquititos, ahora se los voy a regalar. ¿Vos tenés hijos? Tengo 2 nenas. ¿Nenes o nenas? Nenas, 2 nenas. ¿Y vos? 3, 2 nenas y un neno. Y la más grande sí llegó. Aleluya. Y la más grande es adicta a la lectura. ¿Cuántos años tenés? 9. 9. 9 años, sí. Y está en la edad justa. Sí. Está ahí, si yo te vino